Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy que lleva como título Colonialismos y estéticas postcoloniales de los feminismos, a partir de una tesis que yo considero que puede dar sentido a una posibilidad de emprender un camino descolonial de los feminismos del sur, de los feminismos no hegemónicos, que están apelando fuertemente a una crítica a la representación del feminismo hegemónico, del feminismo institucionalista o de otros feminismos que son llamados feminismos occidentales, ¿no? Teniendo en cuenta entonces justamente algunas de las discusiones claves que se conocen en los años 80 acerca del fin de la historia, acerca de la tesis de Fukuyama, pero también de las tesis de Samuel Huntington acerca del choque de civilizaciones, ¿no? Y cómo estos feminismos que la gran feminista india llamada Chandra Tapali Mohanty llama feminismos transnacionales también, son un modo entonces de reconocer que la agencia femenina no puede de ningún modo y bajo ninguna perspectiva ser impuesta por una agenda feminista del norte, ser impuesta por una retórica salvacionista tal como yo la llamo, ¿no? En esta oportunidad, para la clase de hoy, lo que me interesa y por eso los textos que mencioné es pensar entonces en estas analogías que está haciendo el feminismo descolonial, sobre los cuerpos territorias, pero también cómo el modelo capitalista neoextractivista no tiene una incidencia fundamental y es clave para pensar cuáles son los vínculos entre las altas tasas de feminicidio contra las mujeres en el actual sistema patriarcal, racista, racialmente estructurado, ¿no? Esto es clave para mi entender, para pensar también que cuando abordamos las dimensiones de género como algo, si se quiere, una parte de un todo o algo que viene a sumar una dimensión más en el análisis, ¿no? Como si estuviéramos desde la sociología eh, previendo, ¿no? Posibilidades de que la clase ya no sea el centro analítico por excelencia para de algún modo dar cuenta de cuáles son los objetos revolucionarios, cuáles son los movimientos emancipadores, ¿no? Todo ese paisaje intelectual, ese paisaje del movimiento social, está cambiando fundamentalmente en esta era geopolítica, en donde hay un creciente fundamentalismo que impera en todos los órdenes y donde en la ideología de género podríamos llamarla como ese brazo más fuerte de ese fundamentalismo que viene a querer borrar, si se quiere, aniquilar, exterminar todo campo de la diferencia, todo campo de la diversidad sexual, ¿no? Por eso me parece que es tan interesante apelar a otras herramientas conceptuales, pero también a otras formas metodológicas de comprender el mundo, en las cuales el arte es tomado como perform, es decir, es tomado como una posibilidad realmente fabulosa, una posibilidad potente. Las imágenes son hoy muy, pero muy potentes para lograr otros registros de la sensibilización acerca de aproximarnos a cambiar la mirada, a mirar el mundo bajo otros ojos que no sean los ojos de Occidente, o al menos esa mirada que Occidente nos ha impuesto y que tenemos que hacer un trabajo arduo, no continuo, progresivo, que es lo que esta especialización se propone acerca de cómo cambiar, cómo subvertir esa mirada, ¿no? Entonces, estamos aquí ante dos grandes artistas
y un texto fabuloso que es el texto de Sabah Mahmood, que nos va a encaminar hacia el sentido de pensar la agencia femenina en otros términos que no sean los términos que nos ha impuesto el feminismo occidental, ¿no? Estas dos artistas tienen algunas particularidades y muchas cuestiones que hacen que las haya tomado como parte de la posibilidad de ser también cuerpos que testimonian, es decir, cuerpos memoria, cuerpos como ese acervo a la memoria, diría nuestra profesora María Antonieta Antonacci, como esos cuerpos lienzos donde se inscriban las escrituras, ¿no? Pero también cómo esos cuerpos contrarrestan, apuestan por una reexistencia y que es notable cuando, por supuesto, vemos, compartimos y somos parte de esos movimientos, como ha sido unos días aquí atrás en Argentina el gran movimiento de Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, ¿no? Estamos realmente ante un profundo cambio y yo soy muy provocadora cuando digo que estamos en el inicio del fin del sistema patriarcal, ¿no? Y me interesa mucho seguir manteniendo esta idea y poder dar cuenta, no yo por supuesto, porque el cambio se va a dar muy paulatinamente, pero va a llegar y estamos alcanzando ese cambio y por eso también la crueldad, como diría Rita Segato, con la cual se manifiesta esa masculinidad que hoy agobia, que hoy asesina a las mujeres y que hoy se percibe como una masculinidad hegemónica, como un ritual de pasaje, ¿no? En este contexto entonces de militarización profunda, de incidencia de un fundamentalismos que pretenden imponer una agenda propia, por supuesto, y confronta fuertemente al movimiento feminista en todas partes. Me parece interesante entonces mencionar estas artistas porque su obra es una obra muy comprometida. Ana Mendieta en particular, una videoartista cubana que desde muy pequeña, a los 12 años de edad, se tiene que expatriar, que exiliar junto con su hermana Raquel a los Estados Unidos, víctimas de esa nuevamente retórica salvacionista que pretendían las iglesias evangelistas y iglesias cristianas a partir de lo que se llamó el operativo Peter Pan, sacar a los niños de Cuba durante la revolución para salvarlos del comunismo, ¿no? Y ella es víctima de este conflicto geopolítico con Cuba fundamentalmente, y ella apela entonces a inscribir esa reexistencia en sus cuerpos, en sus siluetas, en los legados que hace cuando ella regresa a La Habana y va a dejar en las piedras calizas su impronta, sus huellas, ¿no? Pero además hay algo que tiene el valor de pensar el coraje de esa vida, una vida realmente dura, muy difícil, que ha trazado un discurso tercermundista, como se lo llamaba en ese momento, muy interesante en las galerías de arte de las mujeres de color, que se fundan justamente para exhibir la obra de esas mujeres que eran descartadas, ¿no? De las galerías donde primaba ese arte abstracto, minimalista, de la cual su pareja en ese momento, Carlo Andreu, un consagrado artista, va a ser luego encontrado el principal sospechoso de su asesinato, de su femicidio, que transcurre tan solo a los 35 años de edad y en el clímax de su carrera artística. Por otro lado, me interesa también otra de las artistas que es Shirin Nishat, que es una artista iraní, que va a formar parte de una generación que migra de muy temprana edad también a los Estados Unidos, ambas comparten este exilio, y también allí su obra va a interpelar fuertemente en la islamofobia occidental. Ella misma con su discurso, pero con su arte fundamentalmente imprime unas formas de poder pensar
qué hay detrás de este debate, de esta discusión, de estas leyes impuestas por la obsesión, diría Fanon también en su gran libro Sociología de la Revolución, en el capítulo Argelia se quita el velo, cómo esa obsesión de los europeos por desvelar a las mujeres musulmanas tiene que ver también con ello, con esta posibilidad de que estas artistas se encuentren en ese registro, un cambio que tiene que ver con un cambio discursivo, que tiene que ver con imprimir en ese cuerpo una lengua hablada que se inscribe en ese lienzo y que son las escrituras farsi y que también son las escrituras de otras artistas, de otras poetas que han intervenido fuertemente en la escena y han sido censuradas o debieron exiliarse, ¿no? En esta obra fundamental que ustedes ven en el capítulo que les marqué, que yo titulé Armas Carnales, me interesa en fundamental cómo poder relacionar el concepto de agencia de Sabah Mahmood, tal como ella lo imprime, en el sentido de comprender cómo el modelo de agencia impuesto tuvo una capacidad de interrogar y comprender la vida de las mujeres, sus aspiraciones y sus proyectos, pero en tradiciones no liberales, es decir, el concepto de agencia que aplican las feministas occidentales para analizar ciertas discusiones del feminismo oriental, del feminismo islámico, se hacen a partir de una lente que no es la lente correcta, porque la agencia que se imprime es el concepto de agencia que es el más generalmente utilizado, que es el de Foucault, ¿no? Entonces, aquí lo que hace Sabah Mahmood desde esa gran etnografía del revivalismo en el Cairo, justamente demostrar que la agencia no es un sinónimo de resistencia a las relaciones de dominación simplemente, sino justamente que es una capacidad de acción creada y propiciada por relaciones concretas, dice ella, de subordinación históricamente configuradas, ¿no? Esto es lo que hace también a pensar cuáles son las relaciones que hacen a esta posibilidad de que este arte ingrese en otros registros, ¿no? Sin dudas, en el colonialismo francés, tal cual lo menciona Fanon en aquel libro Argelia se quita el velo, es parte también de esa gran actitud que Fanon logra visibilizar con sus propias metodologías de historias clínicas, donde él lo que ve que esa obsesión por desvelar a esas mujeres es propia de una propaganda occidentalista, de occidentalización de la mujer argelina bajo el lema Viva Argelia Francesa, que se inicia en los años de 1959, ¿no? Entonces, lo que es interesante es cómo esa mujer que se pretende ver como, o representar, mejor dicho, como una mujer sumisa, entre comillas, ¿no? Todo entre comillas, subordinada, dominada, enclaustrada, humillada, o las representaciones de mujeres en arenas se describen como unas posibilidades inmensas de la mujer, que es una mujer dominada totalmente, sin posibilidad de fuga, sin posibilidad de poder construir una agencia propia en contexto y situada, ¿no? Por eso creo que la obra de Nejat es fundamental, y es fundamental la caligrafía, una caligrafía que para cualquier persona que se acerque, que no sea farsi parlante, no puede descifrar, pero sí puede de algún modo dar sentido a una subversión profunda de lo semiótico, del orden, de un contradiscurso, ¿no?, sobre la islamofobia occidental de base culturalista presente, ¿no? Pero también me interesa a eso cuáles son los signos de esta autenticidad cultural que aparecen fuertemente en Europa, pero sobre todo en Occidente, que vienen desde mucho más atrás, como diría Edward Said, desde el propio siglo XV, ¿no? La fundamentación que él hace acerca de la construcción de los orientalismos por parte de Occidente, ¿no? Esto entonces es fundamental cuando uno intenta acercar un diálogo
¿no? Que pueda dar cuenta de cómo en los nuevos tiempos estos legados de estas artistas son fundamentales para construir una nueva piel, en el sentido de una piel que se transforma, una piel que puede reexistir, una piel feminista que es inexorablemente erótica, estética y espiritual. Y esa estética descolonial incluye justamente aquellas mujeres que producen con su arte discursos propios de un nuevo feminismo que tiene que interpelar fuertemente cada vez más al mundo fundamentalista, ¿sí? Al mundo conservador, al mundo que requiere un proceso de profunda indagación, de profunda reflexividad, pero también de acción, ¿no? En esas figuras, en esas formas de estas artistas, nos encontramos también con nuevos registros para pensar las conformaciones de la producción de conocimiento, ¿no? Que hacen a que podamos inspirarnos, podamos utilizar el propio arte como discurso, pero podamos también significar que hay vasos comunicantes, ¿no? Que hay canales de comunicación entre el activismo y los movimientos feministas, y cada vez es mayor la necesidad que tiene el movimiento feminista de expresarse a través del registro artístico, ¿sí? De lo que aquí se llaman los artivismos, ¿no? Como una forma de fusionar el arte con el activismo, ¿no? Hay fundamentalmente también cierta posibilidad de condensar entonces esos sentidos escritos de aquello que en algún momento desde la teoría postcolonial, por ejemplo, Gayatri Spivak llamó la sinecdoquización, es decir, ese concepto que despliega una capacidad de ser ahora y simultáneamente mujer, negra, musulmana, india, africana, latina, ¿no? Y también de discutir fuertemente esa idea, ¿no? De que el velo por sí mismo representa una agencia, ¿no? Y esta idea de Lila Bollywood creo que es muy notable también para comprender el propio arte de Shirin Nishat. Bueno, creo que puedo dejarlo por aquí y también mostrarles esta obra de Liliana Porter que ustedes tienen en el capítulo, que es muy interesante para justamente interpretar la categoría de cine, creo que en esta intervención muy interesante que hace la artista argentina y que reza del siguiente modo: esta mujer es norvietnamita, sudafricana, puertorriqueña, colombiana, negra, argentina, mi madre, mi hermana, tú, yo. Muchas gracias.